Bueno, ahí está. Bueno, Lorena, buenas tardes, gracias por la entrevista, por hacerte este ratito. Te comentaba fuera de la grabación que la entrevista es para usar como material en la diplomatura de educación inclusiva en el Normal 6, precisamente en una materia que se llama modelo social de discapacidad. Y bueno, no sé si querés presentarte yo, por ahí preferís presentarte vos. ¿Querés presentarte? Bueno, me presento. Bueno, yo soy Lorena Carracedo, soy docente de la modalidad de educación especial, de la especialidad de discapacitados de audición, voz y lenguaje, específicamente de estudiantes sordos. Y bueno, me desempeñé muchos años como docente de las escuelas de la ciudad y fui directora de una de las escuelas públicas, la escuela número 29, Osvaldo Mañasco. Y desde hace 5 años soy supervisora escolar y superviso, bueno, las escuelas de sordos, que son la escuela 28 Airolo, 29 Mañasco, la escuela de pedagogía asistencial que está dentro del Hospital Roca, que es una escuela entre salud y educación, porque allí los docentes son, digamos, planta funcional del Ministerio de Salud, y la escuela supervisada por educación, que es escuela de sordos y tiene también niveles iniciales de discapacidad motora y de dificultades de la comunicación. Y la Escuela Infantil Especial 27, Lidia Coriat, que es el Gabinete Materno Infantil. Esas son las escuelas que yo superviso. Y después, bueno, Bien, me desempeño en otros ámbitos. Estoy desde el año pasado en las diplomaturas universitarias de UTE, UMET, de la Unión de Trabajadores de Educación y la Universidad Metropolitana de Educación y el Trabajo, que estuvimos haciendo una diplomatura de atención a la primera infancia en la modalidad de educación especial. Y este año estoy acompañando, como en un equipo de trayectorias, acompañamiento de trayectorias al primer estudiante sordo, que es un docente que está haciendo la diplomatura en enseñanza de ajedrez escolar. Así que mira qué se armó bueno. un equipo reciente entre intérpretes de lengua de señas y docentes, en mi caso por la especificidad también, para hacer el acompañamiento en la diplomatura en articulación con los docentes de la diplomatura de ajedrez, que para ellos es totalmente nuevo. Es la primera vez, para la UMED también, la primera vez que una persona con discapacidad cursa una diplomatura superior, universitaria. Qué bueno, qué Estoy en todo interesante, eso, qué genial. sí. Y como si me faltara poco, que eso que hablamos, Pablo, estoy haciendo desde el año pasado la especialización de enseñanza en entornos virtuales en la Universidad de Quilmes, que también es algo que tenía hace rato pendiente. Y bueno, todo esto de las diplomaturas son virtuales, entonces hubo que gestionar el campus, así que bueno, fue un desafío. Bien. Bueno, yo te voy a ir haciendo algunas preguntas y bueno, viendo qué surge de la conversación. La idea de la entrevista es poder ayudarnos a nosotros como estudiantes de la diplomatura a pensar un poco en términos de inclusión educativa y lo que venimos, los textos que venimos trabajando con las profes, ¿no? Eh, ¿Puedo vos cortar un hablás, minuto? ¿Puedo ¿cómo? cortar un Obvio, minuto? dale, Dale, espera, si no después la editas. dale, no hay problema.
ya estoy. Esperá que uno de mis hijos se iba, el otro llega, me pide plata, ya está. Bueno, bueno. Bueno, retomemos. No, sí, me gustaría retomar en esto que mencionabas cuando te presentabas, mencionabas a la institución Al Roca, que funciona en una escuela, y dijiste, bueno, un poco está entre salud y educación, digamos, de hecho está funcionando dentro de una institución médica, y esto, bueno, me lleva a pensar en esto de los modelos que estamos viendo en la diplomatura, del modelo social y su antecesor, el modelo médico rehabilitador, ¿no? Ujú. Y pese a todos los avances históricos y las normativas y los avances que hay, por ahí es posible que, no sé si es posible que se ven algunos resabios todavía de, de culturas anteriores. Yo me acuerdo, y a esto voy, que tuve una oportunidad de estar en un invitado en un encuentro en la 29, en un Mañolo, Ujú. y estudiantes y profesores hicieron una representación teatral sobre lo que era la escuela antes, con una cultura oralista, y la escuela de ahora, ¿no? Con la cultura de lengua de señas, que es su lengua materna, y digamos, como avance, ¿no? de la práctica de la escuela en ese sentido. Eh, pero vos ves, ¿quedan algunos resabios de aquellas prácticas o Sí, sí, la verdad que queda, a ver, eh, ampliando la mirada también desde más allá de los estudiantes sordos, ¿no? Si hablamos en general, en el sistema educativo en general, que excede la modalidad de educación especial. Justo es un punto que estamos trabajando adentro de la supervisión, de la modalidad con las escuelas y también, este que te comentaba, en estas reuniones que tenemos con supervisores de otros niveles, tanto inicial, primario como secundario, obviamente que es algo que surge porque también está dentro del sistema. El sistema educativo es como, bueno, se construyó una construcción histórica, social, y obviamente se construyó sobre los normales, la normalidad, y aquellos que no cumplían las expectativas, primero los anormales, los que tenían que estar excluidos. Y bueno, ahora obviamente que ahora eh, conviven varios paradigmas y desde mi experiencia y mi punto de vista, en los sordos es algo eh, muy claro y todavía muy determinante, pero pasa con otras discapacidades. Eh, el, o sea, lo médico, el modelo médico tiene todavía mucho peso y el saber del médico es una verdad indiscutida y verdadera. Entonces también sigue la medicina también, eh, podríamos decir, opinando o orientando a la educación de las personas con discapacidad o de claro, aquel que tiene restricciones. Eso está claro. presente. En los docentes, por ejemplo, en general, los docentes de los niveles, eh, tiene mucho peso, por ejemplo, el diagnóstico todavía. Como si un diagnóstico, no significa que uno que un diagnóstico, el diagnóstico de alguien, de cualquier situación, el diagnóstico igual te lleva a una enfermedad, pero bueno, un diagnóstico de una situación que puede ser una limitación física o un síndrome que después obviamente acarrea cierta discapacidad, aunque la discapacidad es según el entorno, que es lo que estamos ahora aprendiendo, qué limitaciones del entorno, qué barreras tenemos que eliminar o aminorar. eh, Pareciera que tranquiliza. En general los docentes dicen, bueno, tiene tal diagnóstico. Bueno, entonces como que, pero el diagnóstico también es limitante porque dice, bueno, hasta acá, ese estudiante va a llegar hasta acá, es la frase. Y bueno, todo eso Claro, sigue en el sistema educativo. Obviamente en claro. algunos ámbitos mucho más marcado, eh, pero bueno, va a ser un proceso que tiene que ver más también con lo social. Tal cual, tal cual. Y bueno, y uno puede pensar, ¿no? Desde la escuela, qué necesidad de buscar, como vos decís, una etiqueta, un diagnóstico, cuando en definitiva nuestra tarea no es, llegado el caso, curar, sino educar y no necesitamos, ¿no? Eh, eh, ese diagnóstico, sino es más la necesidad de tener una cabeza más escolar que médica. Que no significa que no sea un dato relevante también,
al planificar o al diseñar las prácticas, lo que decimos, las propuestas diversificadas. Porque voy a dar un ejemplo como, bueno, si usemos el de los sordos, si tengo un estudiante que es sordo, no puede, y es hablante de la lengua de señas, no puedo no pensar en que no haya un intérprete. Claro, Y tiene que ver, digamos, está unido, más allá que aquí hay una lengua, o si es una persona ciega, no puedo no pensar que si tiene braille, si usa el braille, tiene que escribir en braille. O sea, la práctica de las actividades de ese estudiante va a tener que escribir en braille, no va a escribir con lapicera. exacto. Eso por eso es valioso el diagnóstico. Y esto sin juzgar a los docentes en general, porque todos estamos construidos en el contexto que nacimos y que crecimos. No es porque uno es malo o no sabe, sino también tiene que ver con una situación de formación y coformación, ¿no? Exacto. Después, no sé, otra cuestión en mis pocos acercamientos con, bueno, con la cultura sordas, en la escuela de sordos, un poquito el breve tiempo que pude estar. Me acuerdo un día, vos debes acordar, que vinieron un grupo de estudiantes a una escuela primaria común, al Distrito 20, a un programa de radio, ¿no? Ujú, Son cosas locas, ¿no? Que se nos ocurre, si vamos a hacer un programa de radio con chicos sordos. Pero bueno, lo hicimos. Para el que no conoce esos programas, bueno, cuento que trabajamos con radio y con imagen, ¿no? Con cámaras, trabajamos con streaming y bueno, pusimos a unos intérpretes de lengua de señas para poder interpretar a lo que a lo que enseñaban los chicos y las maestras. Y no sé, para mí fue una experiencia re linda. ujú, Y me acuerdo que de dos cosas. Una que los chicos, las chicas, los maestros contaban eh, la, la distancia, la barrera que le ponía la sociedad en la comunicación. Habían hecho hincapié en la comunicación, estamos en ese momento en tiempos electorales y uno de los profes contaba que ellos no tenían acceso, por ejemplo, al pensamiento político de los candidatos, dice, porque no estaban, ujú, no estaban pensados como destinatarios. Entonces, en definitiva, tenían que terminar votando por los comentarios que le hacía algún familiar, algún amigo, o por la percepción que tenían de las imágenes que ellos veían de los candidatos. ujú. Y eso es como muy fuerte, ¿no? Eh, bueno, nosotros estuvimos viendo unos autores, bueno, a Mike Oliver que hablaba cuando hablaba de modelo social, decía que hay una sociedad que discapacita. Es como que Sí, la misma sociedad los mantiene, ¿no? Ahí al margen, discapacitados o con unas barreras que no pueden todavía superar tan fácil, sí, pese a sí. que la normativa, la ley, les da esos derechos, ¿no? Pero esta distancia que hay entre la normativa en la ley, que es buenísimo que la tengamos, y después la práctica real. Eso ahora se pudo revertir. Volvió la interpretación en la televisión, mucho, en esa época justo no se había restringido en ese momento. Y ahora, bueno, eso, ahora incluso, ahora hace poquito tiempo hay otras, hubo una normativa, no me acuerdo exactamente, algo del ENACOM, que en breve, la mayor, creo que son todos los canales de televisión y eso van a tener que tener los subtítulos ocultos también, esos que si uno los puede poner o no. eh, y en general ahora hay mucho más interpretación en lengua de señas, en la televisión se ve. Bueno, bien, Pero bueno, bienvenido. obviamente que ahí está restringido, al no haber accesibilidad. Igual ahí vamos a un tema que es por el que seguimos trabajando y acompañando, que justo la semana pasada en el Senado, está en YouTube, eh, se presentó en el Senado el proyecto de ley de reconocimiento de la lengua de señas argentina, que se empezó en el 2007 y es 2022 y todavía no se concretó una ley que reconozca la lengua de señas como lengua de la comunidad sorda y como una lengua. Y es interesante de ver, hubo varios expositores, bueno, la senadora que lo presenta y después expositores sordos y una lingüista que como que da el aval científico del CONICET de lo que se presenta. Y bueno, ahí, en este caso, para las personas sordas, al no haber una ley todavía,
suma más a que, digamos, que no haya, el punto es el derecho a la accesibilidad de todas las formas posibles de comunicación, cuando en general ahora la lengua de señas se restringe porque el modelo médico sigue pesando. Claro, Un padre que te diagnostican a un hijo o una hija que sea sordo o algún problema auditivo no recibe toda la información plena que debería recibir eh, para poder tomar decisiones en acompañar a su hijo, ¿no? claro, Entonces ahí tenemos lo que ahora está bastante como visibilizándose lo que se llama deprivación lingüística. bien, Siempre, y en el caso de los sordos, las personas sordas, en este caso es la primera ley que surge desde la Confederación de Sordos, hecha por la propia comunidad. Entonces también el poder visibilizar la voz y las decisiones de las personas del colectivo con discapacidad, o que es algo que siempre se dijo. Y en el caso de los estudiantes es algo también que hay que construir. O sea, ¿dónde está la voz de los estudiantes? En que si quieren o no quieren, si deciden o no deciden, si le preguntan o no le preguntan. Eso para mí es importante, es complejo, más pensando capaz en niños pequeños, porque, viste, vos decís, bueno, si no habla o cómo se le da lugar capaz a un niño que tiene mucha complejidad. Pero bueno, ahí habría que construir eh, ese apostar a la autonomía, ¿no? Hacerse claro, escuchar. No solo claro. hacerse escuchar, sino a que los demás escuchemos, porque si no le ponemos palabras arriba siempre. Me parece que para los educadores eso también es central. Si no todos decidimos por esa persona con discapacidad, puede ser niño, puede ser adulto, joven. Deciden todos menos la persona. Claro, se entiende. Y vos sabés que otra de las cosas que recuerdo de esa participación radial eh, es que los chicos habían traído para compartir un trabajo, una indagación que habían hecho con respecto al 8M, al Día de la Mujer, Ujú, al Día Internacional de la Mujer, y buscando personalidades, mujeres destacadas durante la historia, bueno, observaban que encontraban todas oyentes y bueno, encontraron una persona, una francesa que se destacó bueno, se Emmanuel destaca, Laborit. en Manuela Borit. Laborit. Sí, y bueno, destacando el lugar de la mujer en la historia y en este caso en particular, una mujer sorda. Ujú. Eh, yo, ahora releyendo algunos textos, me preguntaba en esto, ¿no? A ver, ¿qué pasará? Digamos, ¿existe una doble segregación o discriminación o una doble barrera por ser sorda y además mujer? Digo, en esta Ujú. sociedad eh, todavía con sus límites y todavía con una impronta patriarcal que sigue estando, ¿no? Que sigue existiendo. Eh, Sí, eso se reproduce. o no sé, vos por ahí que estás más cerca de la comunidad sorda, tenés No, por ahí, no, sí. te estoy preguntando por tu percepción, si percibís que existe esta doble barrera. No, sí, eso sí, se reproduce, digamos, lo mismo que a escala, igualmente, eso de ser sordo, ser discapacitado, ser mujer, ser también, no es lo mismo qué nivel socioeconómico y de formación educativa tengan, si pensamos solo en la comunidad de sordos, ¿no? Pero esto se visibilizó porque hay también, hace tiempo ya, creo que si no son 10 años, 7 después del 8M o ahí, del primero, empezaron a surgir agrupaciones de mujeres sordas. Y hay dos como bueno, una es más una asociación civil, que es Sordas sin Violencia, que trabaja mucho, hay muchos videos para ver en YouTube y sacan siempre campañas. Sí, Y sí, después, sí, está muy interesante. Yo la conocí pues justamente es una de las páginas de los sitios que estuvimos viendo en la materia y sí, está bueno, está buenísimo que existan asociaciones como esa. claro, que tuvo que ver con todo, más allá de la difusión, es el acompañamiento, se ofrece un acompañamiento, porque ahí tiene que ver, como en cualquier situación que haya, que es otra lucha, que ver si la ley supuestamente, después como se dijimos, entre la normativa y lo que se cumple, sabemos que lleva su tiempo, pero por ejemplo que haya intérpretes o accesibilidad en la salud. La Claro, educación vamos caminando, pero la salud es la otra gran barrera. claro. eh,
para obviamente la accesibilidad, todo lo que es acceso a la salud, al no tener la comunicación efectiva. Ahora se están dando cambios, digamos, hay cuestiones que van surgiendo, por ejemplo, eh, hay algunos servicios, lo tengo que nombrar, no es porque yo tenga nada que ver, sino porque justo surgió no tengo vínculo ni soy afiliada, pero en el hospital Sí, italiano, por ejemplo, una de las profesoras de una de las escuelas tuvo un bebé, pero el servicio brinda, o sea, las personas sordas brindan un intérprete que estuvo en el parto, como a otras lenguas, ¿no? Pero en el caso de los sordos, el mismo servicio de salud brinda intérprete para las consultas médicas y para, en este qué caso, bueno, es bastante innovador eso acá. Antes total. surge, pero en general lo pagan, las personas lo contratan. Cuando los padres sordos tienen reunión de padres en las escuelas o lo que requieran, obviamente, ellos mismos se costean los que pueden. Aquellos que no, Claro, van como pueden o acompañados por alguien que les pueda algo interpretar. Así claro. que en eso sí. Y la otra es MOFA, que es el movimiento o la organización, movimiento de sordas feministas Argentina y de diferentes colectivos de la diversidad que surge con las marchas del 8M, que bueno, es como que obviamente surgen también eh, reclamos y demandas que surgen en la sociedad en general, Tal con cual, las barreras que cada uno presenta, ¿no? claro. Sí, sí. Eso sí, 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 sigue surgiendo. Igualmente, hay algo que justo hoy conversaba con una de las maestras, porque bueno, estaban haciendo un trabajo y yo les pasé algunas cuestiones históricas que a mí me interesan y que en realidad tanto digamos, los sordos fueron los primeros que accedieron a la educación, por eso la escuela Airolo, la 28, es la primera escuela de la De Argentina y de Sudamérica, ¿no? Sudamérica, sacando Brasil, que es 1885, por ciertas cuestiones, ¿no? Ajá. Después te comparto si lo querés compartir porque está gratuito, dos libros que escribió Rosana Famularo, que es una coda, es una hija de sordos muy conocidos, que escribió dos investigaciones que tienen que ver con la historia de las escuelas, dos libros que están disponibles se pueden bajar gratuitamente. Ah, qué bueno, sí, te agradecería, me pases Sí, el link. Yo sí, me acuerdo en el Gomón fui a ver un audiovisual también de Coda, que pero se llamaba Coda, sí. era de un varón que el director, no me acuerdo el nombre. Sí, y Pero ahora bueno, sucedió la película que ganó el Oscar, así que eso también visibilizó, y el actor sordo. Eh, bueno, y tempranamente, 1885 y en 1900 se crea era el Instituto Nacional de Sordomudas, que después la Escuela Mañasco, Mañasco porque era el ministro que firmó el decreto en realidad. Y tempranamente ahí había una disputa entre Bartolomé Airolo, que era el director del Instituto Nacional de Sordomudos, y la regente, que era Ana María Macotter de Madrazo, que era la regente de la sección de niñas, y hay sí, una discusión que está publicada en el Monitor de la Educación Argentina, que ella sacó una conferencia, que antes daban esas conferencias que salían publicadas, que Airolo bregaba por los institutos mixtos, o sea, entre mujeres y varones, y ella brega por la segregación en la educación, mujeres y varones. Finalmente ella es la que gana, que igual tenía que ver también por un posicionamiento educativo en esa época, pero también era por eh, no reproducir la enfermedad, porque aparte las claro, escuelas tenían internado, claro. eh, así que eso tempranamente surge. Y eh, promovían la lengua oral, la lengua sí, pero materna, la bien la lengua de lengua oral. señas, No, no, no no. sé, se El censuraba. nacimiento de la educación de los sordos fue oralista en la Argentina. Claro, terrible. Pero bueno, tempranamente ahí también las Como, mujeres, las niñas sordas es tuvieron educación. como el zurdo que la estaba en la mano, más o menos, ¿no? Sí. Bueno, Pero bueno, acá con otras tal características cual, sí. muchas más fuertes. Pero Claro, tempranamente, sí, porque sí. la primera sección de niñas empieza, o sea que era como un primer ciclo, supongo, jardín, no me recuerdo, pero sí, ahí. Fue en 1892 o 95, o sea que tempranamente accedieron a la educación, con diferentes objetivos, porque ella lo que dice es que los varones tenían que hacer talleres y dedicarse, desarrollarse como trabajadores útiles para la sociedad, y las mujeres aprendían que a bordar, a coser, a cocinar, que era otra tarea. Pero bueno, es muy interesante también, bueno, que esto surgió.
en la historia, ¿no? Muy. Te cambio de ángulo en la conversación. Eh, para ver si por ahí me podés ayudar a pensar con alguna línea sobre la existencia, la presencia misma de las instituciones de educación especial, ¿no? Digo, en el sistema educativo argentino. Eh, Uno lee, ¿no? Por ejemplo, eh, algunos conceptos, bueno, de la declaración, la ley nacional, hablamos de una escuela que los incluya a todos, a todas, se habla del derecho a que puedan todos ingresar al sistema, a transitarlo, a aprender, a egresar, y bueno, hablamos hace un ratito bueno, de diagnósticos, de algunas situaciones, algunas situaciones propias, ¿no? En este caso, de las personas con algún tipo de sordera. Eh, que hacen pensar, decir, bueno, por ahí necesitan o tienen alguna estructura, existe, pienso yo, alguna estructura cognitiva en el aprendizaje, por ahí diferente entre un oyente y un no oyente. Digo, pensando en qué razones justifican la presencia de la escuela especial y no por ahí no pensar, decir, bueno, a ver, ¿por qué en una escuela que pueda desarmar cualquier o todas las barreras que presenten los estudiantes y albergarlos a todos juntos? O tenemos que concebir por ahí a esa única escuela como la unión, digamos, son estas dos instituciones, la escuela común y la especial. Ay, qué complejo. Yo creo bueno, estamos en un proceso educativo que tiene una historia. Eh, yo soy de la modalidad especial, así que también elegí la carrera y fui formada en el oralismo, en la época que obviamente se pensaba, era segregatoria también, que igual fue estos fines de los 80, principios de los 90. Eh, la formación también eminentemente tenía un modelo médico, ¿no? Eh, yo creo que aspiramos a un tránsito más que de la escuela para todos, me parece, porque yo sí creo que eh, también la interpretación de las normativas, como la convención o por ciertos grupos determinados, pueden ser políticos, gubernamentales o políticos, también del colectivo de las familias, de los hijos, los padres con hijos con discapacidad y con diversidad, ¿no? También. Obviamente también tiene una interpretación particular, porque en general, desde la modalidad especial trabajamos mucho, digamos, trabajamos para la inclusión, lo que eso no significa que obviamente los procesos son diferentes, pero también los decires de que estar en la educación especial es lo peor que le puede pasar a un estudiante, o una inclusión que no es tal, a pesar de todo, caiga quien caiga sería, eso tampoco, porque nadie ve el sufrimiento a veces de los chicos. No porque sufra eh, por lo que le pasa a él, sino porque quizás la escuela o el sistema, los adultos, todavía hay que eh, poder dar un paso más. Yo creo que Claro, la modalidad especial, las escuelas de educación especial, por lo menos en la Argentina, eh, tienen su razón de ser, pero obviamente estamos en procesos que hubo países o algunas provincias que cerraron las escuelas de educación especial, pero también los movimientos, sabemos que movimientos sin eh, un trabajo con los docentes, con el sistema educativo, eso tampoco es, porque lo que hace es perjudicial para los propios chicos y chicas. claro, claro, Los ha- es como que no alcanza a decir, la escuela tiene que superar todas las barreras, podemos recibir alumnos, vengan y pasen, y después no podemos, no estamos en condiciones de dar respuesta, ¿no? Claro, el caso de los sordos es un caso particular. Bueno, yo soy, digamos, docente y también militante de lo que es la educación bilingüe intercultural, que tiene que ver con
no solo con la lengua de señas, sino con la enseñanza de las lenguas, y una escuela que piensa maestros sordos y oyentes, y que en general en el mundo las escuelas de sordos siguen subsistiendo, más en las grandes ciudades, donde se congregan, porque en realidad es donde desarrollan la lengua y donde se dan un montón de cuestiones que con un estudiante solo en una escuela de nivel eh, no se daría el mismo desarrollo que en una comunidad lingüística. Claro, Después hay muchas cosas que se podría pensar o innovar. Por ejemplo, incluso en lugares como más chicos, yo estaba hablando con una persona en Uruguay, por ejemplo, hay solo 5 escuelas de sordos separadas. Entonces tienen, por ejemplo, multigrados, porque obviamente la cantidad de chicos no es la misma. Tienen también intercambios, por ejemplo, los hermanos de los hijos de los chicos sordos. Hay hermanos que van como hablan en la lengua de señas, van a la escuela de sordos, claro. pero hacen a nivel primario. Pero bueno, hay chicos oyentes y sordos, pero comparten la misma lengua, o quizás hijos de padres sordos, que quizás tienen a veces es difícil la adaptación también en las escuelas cuando vos sos solo de una familia de sordos. Y esa flexibilidad me parece que, yo creo que más allá del el binarismo especial común, lo que tendríamos que poder tender es a una trayectoria flexible. Porque Está también bien. creo que sí hay chicos y chicas, aparte de los sordos, que requerirían una trayectoria adecuada en toda su carrera académica. No es ni una condena que vaya a la escuela especial, ni, porque si no es así, es o acá o es allá. Y me parece que tendríamos que poder construir, obviamente con el devenir, la idea sería que sea un sistema educativo, porque como decimos, la educación de por sí es inclusiva. También ya decir escuela inclusiva, habría que pensar capaz otro concepto para, para poder superar, me parece, este paradigma. Bien, y hablabas recién, Lorena, de trayectorias, ¿no? Y las Mm, escuelas que vos supervisás, bueno, mencionabas distintos niveles, porque hablamos de primaria, mencionaste una escuela inicial, ¿no? Infantil. mm. También las escuelas ofrecen un nivel, un servicio a nivel en secundaria, ¿no? En medio y Es no sé si adulto. formación integral y formación permanente del adulto. Tienen las escuelas de sordos como otras escuelas. Está bien, digo, pero pensando en la trayectoria de un estudiante que egresa del séptimo grado, en la Van a escuela los primaria, secundarios, van ¿cómo? al sistema de secundaria, digamos, de común del nivel, y lo que en general, obviamente que los que egresan de las escuelas nuestras tienen competencias en lengua de señas, más fuertes, menos fuertes, lo mismo que en el español, o sea, estamos construyendo un modelo didáctico y Y el después sistema, el hay sistema intérpretes. como está funcionando hoy les permite avanzar en las trayectorias durante su escuela secundaria, poder egresar a la facultad o sufren Sí, muchas... egresan. Lo que pasa que el gran desafío que tenemos ahora, que no solo pasa en la ciudad de Buenos Aires, el gran desafío con los estudiantes sordos es pensar trayectorias a largo plazo. Porque lo que sucede es que cuando ahora salen de las escuelas primarias, las secundarias eh, requieren de ciertos espacios curriculares que habría que continuar. Por ejemplo, el español como segunda lengua. Eso se Claro, pierde en la secundaria. Porque es algo, una segunda lengua es una lengua que se estudia, y en este caso, aparte que no se escucha, entonces requiere de un montón de estrategias y prácticas pedagógicas que tendría que tener ese estudiante sordo en su particularidad. Sí hubo movimientos, por ejemplo, obviamente, que un estudiante solo tiene derecho a dar sus exámenes en la primera lengua, que es la lengua de señas, y el intérprete es el que traduce. Ahí el rol del intérprete en secundaria y en terciaria cobra en universidad otro rol, mucho más central que en lo que es en la primaria, donde la lengua de la escuela es la lengua de señas. bien. Bueno, muy interesante. Yo te agradezco el tiempo, te agradezco las palabras, los conceptos, la Ujú, charla. Y así que bueno, si yo dejaría con este agradecimiento, iría cerrando la entrevista ujú. y bueno, eh, ojalá, ojalá pronto me toque volver a acercarme por allá por la comunidad bueno, que tanto uno aprende Ujú. y, bueno, y disfruta también, ¿no?
ahora que Muy, volvimos muy, muy a poder lindo todo a lo la que hacen. presencialidad. Y bueno, ya algo vamos a inventar. Sí, Bueno, Lorena, gracias, Pablo. te dejo tranquila. Gracias por tu tiempo. Un saludo. Muy generosa, gracias. Chao. Chao.